¿Alguna vez has intentado hacer esquejes de olivo y no te agarra ninguno? Lo haces con ilusión, con esperanza de tener nuevas plantas. Le dedicas esfuerzo, le dedicas tiempo y resulta que cuando ha pasado una semana vas mirando tal y te encuentras que no hay ni una sola raíz. Los esquejes por debajo se han podrido, está seco y no hay raíces. Estás en Flores y Besos. Me llamo Juan Carlos. A mí esto me ha pasado muchas veces, no solamente con esquejes de olivo, me ha pasado con esquejes de gitanilla, de geranio, de bogambilla, de jazmines. Lo haces bien, lo haces todo muy bien, presta atención. Resulta que incluso ves algunos brotecitos al cabo de algunas semanas, ves pequeños brotecitos y piensas que ya está conseguido. Y luego al final, ¿qué pasa? Tampoco, nada, que se te secan. Hasta que a base de equivocarme, un día aprendí que el olivo es caprichoso. El olivo no es fácil. Es más fácil un esqueje de una planta herbácea, una planta que vive poco tiempo, por ejemplo una gitanilla. Es muy fácil enraizar una hierbabuena, pero el olivo es una planta leñosa, es un árbol, tiene madera y es un poquito más complicado. De todas formas, si tienes en cuenta los 15 consejos que yo te voy a dar de qué es lo que no tienes que hacer y qué es lo que sí tienes que hacer, cómo tienes que corregir esa cosa que quizá esté haciendo mal, te va a ir casi seguro bien, o al menos muchísimo mejor de lo que ha ido, de lo que te ha ido hasta ahora. Son cosas, la mayoría, son cosas que seguro que ya las sabes y que dices, claro, sí es lógico, pero quizás no estés haciendo las 15 cosas a la vez, que es lo importante, porque si haces unas cuantas muy bien, pero te olvidas de otras, los esquejes no te enraizan. Siempre hay algún fallo que hace. Ten en cuenta que un esqueje es una planta que no tiene, que tiene la vida por dentro solamente, no tiene raíces. Entonces tienes que obligarle a echar raíces. Y a partir que ya tiene raíces, ya vive por sí sola. Pero ese periodo en el que no tiene raíces, hay muchos factores que importan todo. Os lo voy a ir contando de uno en uno y vaya a ver como todo lo que os digo es muy fácil, es muy lógico, muy razonable. Decir, hombre, claro, si esto lo entiendo yo perfectamente, porque son cosas muy fáciles, son cosas muy sencillas, que estoy convencido que, que las entendéis enseguida. Pero como he dicho, si no las haces todas a la vez y dejas algún fallo en medio, pues quizás no te salgan tan bien como te van a seguir las cosas siguiendo los consejos que yo te voy a dar. No hace falta mucha tecnología, ni os va a hacer falta una inversión para enraizar vuestros esquejes, que va. Lo único que va a hacer falta es echarle ganas, echarle entusiasmo y hacer las cosas que yo os voy a contar. Venga, seguidme y vaya a ver qué cosa más interesante de vídeo. Lo primero, un esqueje es un hijo de una planta madre. Entonces, pensad, si esa planta está débil, está enferma, ha pasado un estrés del tipo que sea, un estrés de temperatura, de abono, la planta no se encuentra vigorosa. ¿Cómo va a salir el hijo? ¿Entendido? Hay que elegir plantas que estén fuertes, que estén sanas, que tengan energía, que tengan vigor, como esto. Esto es un olivo, brotes de olivo que están con una salud fantástica. A esto es lo que hay que venir. Si tú vas a coger esquejes de un árbol que está con las hojas amarillas, pero no te va a salir bien, ¿vale? Eso es el primer consejo. Hay que coger esquejes de plantas que estén bien nutridas, que estén fuertes. Eso es una planta madre aconsejable. Segundo lugar, hay que coger esquejes de ramas que no estén ni muy lignificadas ni muy herbáceas. Os lo explico esto. Si tú coges ramas que estén muy duras, madera, es más difícil que te enraíces que si coges una rama del año. Estos son ramas del año, todo esto son ramas del año. Esto es madera que está con ganas de vivir, que tiene energía. Entonces, que no esté ni muy dura ni que esté demasiado tierna. Si tú coges una ramita así, así como esta, ¿veis? Bueno, pues esto es más difícil de enraizar. Yo puedo hacer un esqueje con esto. Le quito esta hojita, se las quito. Venga, corto aquí y ya tengo yo mi esqueje. ¿Veis? Ya tengo un esquejito aquí. Este esqueje se puede enraizar con técnicas más profesionales, con técnicas más que hace falta más inversión. Esta técnica para enraizar esto se llama nebulización.
se puede. Pero a nivel de aficionado, es decir, tú que tienes pues una huerta, que tienes un patio, que quieres poner un olivo en una maceta, con esto te va a costar más trabajo. Más fácil que hacerlo de la forma que yo voy a decir. Entonces, la madera que hay que coger, la rama que hay que coger, tiene que ser una madera que se llama semileñosa, que no está lignificada, que no es leña, que no es madera todavía, que está casi, pero es suficientemente joven como para enraizar, pero ya tiene suficiente edad como para tener energía. Mira, os voy a cortar aquí una ramita. Mira, esto es lo que os digo. Fijaros, todo esto son ramas muy finitas. Esto a nivel de profesionales, bueno, sirven, pero a nivel nuestro es más complicado. Entonces, de aquí se puede sacar un esqueje muy bueno. Veis que esta madera todavía está verde, Entonces, si yo le hago esto, le quito estas ramas laterales y ahora corto aquí, mirad qué esqueje tan estupendo que tengo. Mira, esto es un esqueje semileñoso. Esto es un palo. Tenéis que hacer una prueba, por si tenéis dudas. Tiene que ser una madera que se doble todavía, ¿veis? Que se doble, que sea flexible y que no se rompa. Claro, una ramita de esas chiquitillas, finitas, la puedes doblar todo lo que tú quieras, pero no me refiero a eso. Que sea flexible, pero que no se parta todavía, que no se astille. Si es madera, con este torsión que le he hecho, se habría roto ya. ¿Vale? Esto es un esqueje fantástico. Es como cuando, por ejemplo, vas a hacer pan. La masa del pan no puede estar ni muy reseca, ni demasiado blanda. Tiene que estar en su punto, ¿no? A eso le llamo yo un esqueje semileñoso. Una vez que hemos visto este segundo punto, pasamos al tercero. Una vez que ya está claro que tiene que ser una planta madre sana y que tiene que ser un esqueje semileñoso. Os voy a decir lo siguiente, y esto sí que es importante. Esto de las cosas que a mí me la preguntan en el canal un montón de veces. ¿En qué momento? ¿En qué momento del año? ¿Estamos en invierno, en primavera? ¿Cuándo se hace esto? Os voy a poner para que entendáis. Mira, un olivo, una planta es un ser vivo y tiene sus momentos de actividad y momentos, periodos en los que está inactivo. ¿Cuándo está inactiva una planta como por ejemplo el olivo, que es una planta mediterránea? Pues cuando hace mucho frío, en invierno, cuando está parada, está como ahí dormida. Ese no es buen momento para sacar esqueje. Aunque sí vigilamos mucho la humedad, las temperaturas, tal, se puede hacer, pero diríamos que no es el mejor momento para hacer esqueje en pleno invierno, en el mes de enero. Porque hay un estrés térmico importante, es decir, hace mucho frío y la planta está parada. Al contrario, tenemos pleno verano. En pleno verano la planta también tiene estrés térmico, hace mucho calor y la planta también se para, Tampoco es buen momento hacerlo en pleno mes de julio. ¿Cuándo se hace? Cuando la planta está moviéndose, cuando la planta ya está activa. Es decir, a final de invierno, de cara ya a primavera, es el mejor momento para hacer los esquejes. Estéis donde estáis. Si estáis en Sudamérica, el invierno no coincide con el nuestro aquí en España. En invierno, a final de invierno, de cara a primavera. Y también a final de verano, de cara a otoño. Porque el verano y el otoño son estaciones que son parecidas. Lo único es que la primavera va de día cálido a cada vez más cálido y más largo, y la primavera se viene a más, mientras que el otoño se viene a menos. El otoño tiene las mismas temperaturas, pero los días van a cada vez más fríos y cada vez más cortos. Pero se puede aprovechar ese periodo de final de verano en el que la planta se activa para sacar esqueje. Es decir, pues ya sabemos los dos momentos ideales. El mejor de los dos, a final de invierno, de cara a primavera. El esqueje se va a espabilar, de pronto ve que tiene que brotar, porque los días se están haciendo más largos, hay más luz, hay más temperatura, y de pronto se da cuenta que no tiene raíces. ¿Y qué es lo que hace? Echa raíces rápidamente. Bien, tercer punto. Vamos al siguiente. El momento del año ya hemos visto que es muy importante, es fundamental. Otro aspecto es cómo se hace el corte. Los cortes hay que hacerlos limpios y con una tijera que corte bien. Es decir, me vengo aquí que lo veáis. Esta es la rama que he cogido antes para mostraros. Mira, eso es un corte limpio, corte perfecto, sano. Si da el corte, si la tijera no corta bien, voy a venirme aquí para que lo veáis mejor. Si la tijera no corta bien y tú haces un corte ahí, ¿estáis viendo lo que ha pasado?
Esto no se puede hacer. Los cortes limpios. Pensad en una herida que os hagáis, ¿no? Si una herida es limpia, que te has cortado con un cuchillo limpiamente, pues bueno, pues tiene más arreglo que si te ha hecho un desgarro en la piel. Aquí pasa lo mismo. Porque si el corte está mal dado, cuando la metas bajo tierra, todas estas irregularidades le van a entrar hongos. Y es más fácil que se pudra que si el corte está limpio, bien dado. Con respecto a la forma de dar los cortes, otra cosa importante es en qué lugar tenéis que dar el corte al esqueje, a la parte que vais debajo de tierra. Os lo acerco un poquito que la veáis. Vamos a ver. Si este es el esqueje que yo voy a hacer, le quito esta ramita como hemos hecho antes y ya me vengo aquí. Venga. Este corte está mal dado. Esto es lo que llamamos un nudo. Los nudos son los lugares donde salen las hojas y donde salen los tallos, los nudos. Un nudo, otro nudo, otro nudo. Y esto es el entrenudo, lo que está entre un nudo y otro. Bien, pues aquí abajo el entrenudo tiene que ser lo más corto posible. Es decir, no dejarle tanto todo este montón de aquí, porque normalmente va a echar las raíces del nudo, que es una zona que tiene mucha más actividad meristemática. Es decir, son células que son capaces de emitir raíces con más facilidad que estas. Estas están como más tonteillas estas células que estas. Estas son más activas. Por tanto, no se da el corte aquí, se da aquí, pegando al nudo. Bien, ahora sí tendríamos un buen esqueje. Estas ramitas se las cortamos para que no se deshidrate demasiado. Vale. Y ya tenemos el esqueje. Pero aquí estáis viendo esto. El esqueje va a echar brotes nuevos de aquí, de los nudos, de los entrenudos. De aquí no va a echar un brote nunca, lo va a echar de los nudos, como sabéis. Esto lo único que va a servir es para que el esqueje se deshidrate, porque esto va a estar fuera de tierra, esto va a estar dentro y esto va a estar fuera. Entonces, cuanto más le dejemos fuera el esqueje, más fácil que se deshidrate. Por lo que tenemos que hacer es eliminarle este trozo de aquí. Vale. Eliminar este trozo de aquí. Ahora se ha quedado el esqueje perfecto, no como lo tenía antes cortado. ¿Habéis entendido la importancia de dar el corte a la altura del nudo, verdad? Os voy a contar otra cosa más interesante. Ya tenemos nuestro esqueje cortado. Ahora llega el momento de plantarlo, de meterlo en tierra. Este esqueje está claro cómo va. Los esquejes tienen la parte de arriba y la parte de abajo. La de arriba es la que se va a quedar fuera de la tierra, desde donde van a salir los tallos, y la parte de abajo de donde va a emitir las raíces. ¿Cómo se mete este esqueje en la tierra? Así. Porque está claro, ¿no? Esta parte de aquí es la parte que va fuera. Podríamos haber cortado este esqueje de esta manera, hacer un esqueje más pequeño, también. ¿Vale? Este sería un esqueje estupendo también. El otro, al tener un poquito más de leña, vamos a enterrar más y va a ser más fácil que en raíces. Pero este esqueje es estupendo igualmente. Bueno, y si yo en lugar de un solo esqueje, que lo voy a plantar a continuación de cortarlo, corto 40 esquejes y los tengo todos revueltos, ¿qué pasa? Pues que va a haber esquejes que no los encontramos y no nos damos cuenta. Mirad que aquí, estas ramitas, estas puntitas de aquí miran así como para arriba, ¿no? Está claro que esta es la parte que iba abajo, pero a veces si te puedes liar y meter el esqueje al revés. Bueno, pues si metes el esqueje al revés, no te va a enraizar, porque el esqueje va a emitir las raíces por la parte de abajo, es decir, por esta parte de aquí, no por aquí. Así que si la metes al revés, no te enraiza. Es como si tú quieres beber agua con una botella, y en vez de bebértela así, la das la vuelta y en vez de beber por la parte donde está el tapón, quieres beber por el otro lado. No funciona la cosa así. Con los esquejes es lo mismo. El esqueje tiene que ir bien puesto. Asegurarnos de que el esqueje va para arriba. Enterramos la parte baja del esqueje. Punto 6. Ya tenemos el esqueje perfecto. Voy a cortar otro esqueje para que veáis, que no sea por el corte a la base del nudo, perdón. El corte ahí, eliminamos esta ramita. Esto se va a quedar dentro de la tierra y esta es la parte que se va a quedar fuera. Os recuerdo que esto no se hace así, se hace más bajo. Pues ya tenemos el esqueje cortado. El esqueje perfecto. De todas formas, hay muchas técnicas, hay mucha gente que a lo mejor no lo hace así y le sale estupendamente. Esta es una forma que yo lo hago y que sale muy bien. El esqueje perfecto. Siguiente aspecto.
¿Dónde lo metemos esto? Porque al final esto lo vamos a plantar, lo vamos a plantar en tierra. Pero ¿a qué llamamos tierra? Tiene que ser un sustrato, una tierra que no se encharque, porque si aquí hay demasiada humedad, agua líquida aquí durante mucho tiempo, esto se va a podrir antes de que eche raíces. Cuando ya tenga sus raíces no pasa nada. Pero si lo echas, lo pones en un sustrato que está empapado de agua siempre, esto se pudre. Así que tenemos que elegir un sustrato que sea un sustrato ligero. ¿Dónde compramos un sustrato ligero? Que drene bien, que esté aireado cuando lo riegue. Pues podéis comprar en cualquier vivero que compréis, podéis comprar un sustrato universal que se llama. El sustrato que se usa para poner las macetas. Este sustrato universal es, normalmente lleva turba, pues lleva fibra de coco, lleva perlita, una serie de cosas que son muy esponjosos. Son materiales muy esponjosos que permiten un buen enraizamiento. ¿Le puedes echar tierra del campo normal mezclar mitad y mitad? También. Pero tienes que vigilar que no acumule el agua demasiado tiempo. Es importante también que el sustrato esté lo más limpio posible, que no es un sustrato que haya cogido de una zona que esté contaminada, que esté sucia. ¿Entendéis, no? Esto es muy lógico. Compráis un sustrato universal. Hay viveros que son como más especializados, tienen muchas más cosas, son más grandes, y te venden sustrato especial para esqueje. Vale, puede ser mejor todavía. Te va a salir un poco más caro posiblemente, pero bueno, te puede servir. Veréis que el esqueje, en la parte que está debajo de la tierra, también necesita aire, necesita oxígeno el esqueje, para poder enraizar, igual que nosotros. Séptimo punto. Todo lo hemos hecho estupendamente. Hasta ahora lo hemos hecho todo muy bien. Pero si la temperatura no acompaña, si la temperatura no es la correcta, la adecuada, durante el máximo tiempo posible, va a ser más difícil que nos enraice. Así que tenemos que vigilar que la temperatura media, puede haber picos más o menos, para arriba o para abajo, pero la temperatura media esté en torno a los 20, 23, 24 grados, más o menos eso. Esa es la temperatura que vamos a tener en primavera, como yo decía, o a final de verano, que ya está refrescando. Esta temperatura permite que el esqueje se dé cuenta que el tiempo está cambiando, que está haciendo mejor temperatura y que llega el momento de empezar a brotar y a emitir raíces. ¿Qué ocurre si hace mucho frío? Pues que el esqueje no se espabila. Como no se espabila, no sabe que tiene que ponerse en marcha porque la temperatura no le acompaña, pues no echa raíces. Y si se ha pasado 2 meses bajo tierra esto sin echar raíces, pues se pudre finalmente. Si la temperatura es muy alta, estamos lo mismo. El esqueje ve que hace demasiado calor y se para. Espera que lleguen mejores tiempos, pues como nosotros. Si está lloviendo te paras un poquito, si hace frío y si hace muchísimo calor, pues te esperas en tu casa hasta que la temperatura sea la correcta. Pues lo mismo le pasa al esqueje. El esqueje necesita una temperatura adecuada para emitir raíces y para emitir brotes. Pongo un ejemplo, muy de andas por casa. Es como una gallina incubando huevos. Los huevos, para que se forme un pollito dentro, pues hace falta una temperatura adecuada. Si hace frío, no va a funcionar, y si hace un calor que para qué, pues el huevo se estropea igual. Lo mismo le pasa al esqueje. Ten en cuenta que un esqueje está formado por células que están vivas. Están ahí esperando que sea el momento para empezar a funcionar, a hacer lo que tengan que hacer. Por ejemplo, echar raíces. Si tú no las despiertas, si no se despiertan, están ahí vivas, pero no se despiertan porque hace mucho frío, pues llega un momento que el esqueje se ha podrido antes de que empiece a echar raíces esto. La temperatura, muy importante también. Punto 8. Una vez que hemos hablado de temperatura, nos toca hablar de agua. Esto necesita humedad. Necesita riego. El principal enemigo de los esquejes para que enraicen es el exceso de riego, como he dicho antes con respecto al sustrato. El exceso de agua, una humedad excesiva en la parte de abajo. Aquí arriba sí tiene que haber humedad. Ten en cuenta que lo que está dentro de la tierra no se deshidrata, porque tú lo riegas esto y esto está mojadito, pero lo que está afuera sí se seca, se deshidrata. Y si esta yemita de aquí, donde van a empezar a echar las raíces, los brotes, se secan, se resecan, pues no te sale bien el esqueje. Entonces, la humedad ambiental del exterior, la del ambiente, de la atmósfera, que esto sí tiene que ser alta, pero no excesivamente alta aquí abajo. Así que hay que regar de forma moderada el sustrato, pero sí hay que tener muy húmedo esta parte de arriba. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos pulverizando
con cierta frecuencia, varias veces al día, con un pulverizador del tipo que sea, le pulvericéis agua. Y también protegiendo el esqueje. Lo podéis hacer si ponéis una bandeja de alveolos que es un poquito más grande y ponéis 20 o 30 esquejes. Le podéis poner un plástico por encima, plástico más o menos grande. Si es una sola maceta, le podéis incluso poner una bolsa de la tienda, una bolsa de plástico de la tienda, o una botella de plástico cortada así, se la ponéis y le hace de mini invernadero. Lo que estamos creando es una atmósfera controlada, es decir, un invernadero, un sistema protegido donde la humedad podamos controlarla nosotros. Sí hay que tener cuidado, si le ponéis un plástico por encima, ten en cuenta que cuando ese plástico lleve unos días allí, o incluso el mismo día, va a empezar a acumular agua arriba, se evapora y se acumula arriba y chorrea. Bueno, pues hay que tener cuidado de que ese plástico, con el peso del agua que se acumula arriba, no se aplaste sobre los esquejes. ¿Bien? Se aplaste sobre los esquejes. Tiene que haber una atmósfera, aire en torno al esqueje, no el plástico aquí encima dejado caer. ¿Qué podía hacer? Pues ponerle unos palitos así para que sujeten el mini invernadero que la está haciendo, que sujeten el plástico. Como hacen igual, me viene a la cabeza cuando compran una tarta. Pero una tarta le ponen así unos cartoncitos, le ponen unos palitos tal, para que el papel que envuelve la tarta no se espachurre encima del chocolate. Porque al final la tarta se hace una porquería. Pues lo mismo, le ponen algo para sujetar el plástico arriba. Esto lo puedes poner sin protección, sin ponerle un plástico y nada, también. Pero el porcentaje de enraizamiento va a ser menor. Va a perder esqueje, que si lo hubieses protegido un poquito, hubiesen salido bien. También hay que hacer de vez en cuando, cada 2 o 3 días, hay que quitarle el plástico y dejar que le corra el aire. Porque se acumula también aquí mucho hongo de tanta humedad y eso podría hacer que se te pudra. Entonces, cada 2 o 3 días o incluso cada día, un ratito, tú le quitas el plástico y dejas que le dé el aire. Mejor por la mañana a primera hora, no a mediodía que puede hacer un poco más de temperatura y se reseque. Es decir, el control del agua es muy importante. El agua aquí abajo y la humedad, el agua gaseosa aquí arriba. Aquí agua líquida y aquí agua gaseosa. Como nosotros. Nosotros tenemos que beber agua, ¿no? Para poder vivir. Lo que no puede estar sin que te falte o que te sobre agua. Si te sobra, te va a poner malo de beber tanta agua, ¿no? ¿Qué agua bebe? La que necesita. Al esqueje hay que darle el agua, la humedad que necesita, que es la que yo estoy contando. Ya hemos cortado el esqueje. Hemos cortado el esqueje, lo hemos cortado muy bien. Hemos preparado la tierra, la maceta, el plástico para protegerlo. Lo hemos plantado, como he dicho, lo hemos hecho todo muy bien. Le hemos puesto la parte de arriba afuera. ¿Y ahora dónde colocamos eso? ¿Dónde pone esa maceta? ¿Que la pone al sol? ¿La pone a la sombra? ¿Dónde se pone? Otra cosa muy importante. Tú no puedes poner un esqueje que no tiene raíces con su plantita, esto con su sustrato en su macetita, ponerlo al soletón, allí que le pegue todo un sosque para qué. Está claro, ¿no? Hay cosas que si las piensas son muy razonables, pero a veces no nos damos cuenta, los ponemos en un sitio por la mañana porque está bien a la sombrita, pero luego a media tarde le pega un sosque para qué. ¿Qué ocurre? Porque no te va a salir bien. Entonces, el esqueje, os voy a cortar otro esqueje. A mí es que me encanta cortar esquejes. Os voy a cortar otro esqueje para que no digáis que no lo estoy explicando bien. Aquí tenemos una rama de olivo semileñosa. Yo la doblo así y esto va bien. No una rama muy herbácea. Esto estáis viendo, esto es una varetita que sirve para hacer olivo de nebulización. Una rama semileñosa. El corte con la tijera en condiciones que corte bien. Le quitamos las ramitas de abajo. Quitamos las ramitas de abajo. Bien, y ahora aquí quitamos esta ramita. Y esto no se hace así, se hace así. Bien, ya tenemos el esqueje cortado de nuevo. Bien, ¿dónde lo ponemos ahora? Pues lo vamos a poner en un lugar que esté resguardado del sol. Como he dicho, esto no se puede poner a pleno sol. Ya lo pondremos a pleno sol, cuando ya tenga sus raíces, sea un arbolito. Le gusta que esté a pleno sol el olivo. Por tanto, hay que ponerlo en un lugar que tenga humedad, que esté a la sombra. Le puede dar a lo mejor un poquito sol por la mañana cuando amanezca, semisombra, pero sobre todo a la sombra. Es como si dejamos un bebé que tiene la piel como muy delicada, lo dejamos al sol todo el día sin echarle cremalina. Se va a quemar, ¿no? Lo mismo le pasa a esto. Esto es muy delicado. Esto es una planta en proyecto. No tiene raíces todavía. Lo demás sí lo tiene, pero no tiene raíces. Entonces, esto hay que cuidarlo. Si esto lo ponemos al sol, recién puesto el esqueje, lo colocamos allí al sol para ver si echa ramas enseguida, se te va a secar.
Ya lo tenemos plantado. A veces se producen falsos enraizamientos. Es decir, tú metes tu esqueje, te esperas unos días, una semana, y resulta que el esqueje empieza a hacer pequeñas brotaciones por aquí arriba. Y dices, por fin, lo he conseguido. Jo, estoy encantado. A mí me pasa un montón de veces esto, ¿eh? Estoy encantado, qué alegría. Ya tengo yo mi plantita de lo que sea, un olivo, una guambilla, cualquier cosa, un jazmín. Ya tengo yo mi plantita. Ya me ha echado raíz estos tallitos por aquí y tal. Venga, la voy a poner en una maceta. La saco de su bandejita donde lo he puesto y le paso una maceta más grande. Y al sacarlo, se me desmorona la tierra, se me queda el palito así solo y hay el momento en el que te das cuenta que aquí no había raíces ninguna. Todavía no había echado raíces. Había brotado por aquí arriba, pero todavía no había emitido raíces. Es preferible que sea al revés, que eche raíces y por aquí no haya brotado. Pues si ha hecho ya raíces, el esqueje está salvado. Ya brotará. Brotará más o menos tarde, puede tardar un poquito. Pero si ya ha echado raíces aquí, lo has conseguido. Al revés, no. Sí. Lo que es importante, no hay que toquetear los esquejes. Tú si ves que esto ha echado ya por aquí unos brotecitos, espérate, tranquilo, tranquila. Ya cuando tú veas que por la parte de abajo de la maceta, por el culo de la maceta, aparecen raicitas, entonces seguro. Mientras tanto, no le des la vuelta a la maceta y trastelar tierra las raíces, porque a lo mejor está empezando a echar raíces y al toquetearlo tú, al sacarlo ya, se te estropea el esqueje. Es como cuando una bombilla la apagan y los siguientes segundos, los siguientes instantes, todavía tiene luz. No está encendida, está apagada. Aunque esté emitiendo un poco de luz. Puesto igual. Aunque esté emitiendo unos tallitos, si no hay raíz, no has conseguido todavía el enraizamiento, el esqueje. Hay que tener cuidado, hay que tener paciencia. Ahora llegaremos a eso. Ahora ya, llegando ya al final del vídeo, de los 15 puntos, os voy a hablar de algo importante, que es el uso de hormonas de enraizamiento. Esto es algo que muchos se lo saltan y te va a costar más trabajo, sobre todo con plantas leñosas, con plantas leñosas como el olivo. Tú puedes enraizar sin hormonas un geranio, una gitanilla, si la usas mejor. Una hierbabuena, menta, todas esas cosas enraizan muy bien. Pero con los olivos hay que utilizar enraizantes. Os voy a acercar esto para que lo veáis. Mirad. Esto lo podéis comprar en cualquier vivero. Estáis viendo aquí, enraizante, favorece el crecimiento radicular en esqueje. Lo podéis comprar en polvo, esto es en polvo. Esto trae aquí unos sobrecitos, esto lo abre. Luego esto trae aquí polvitos de estos para cientos de esquejes, ¿eh? Si no lo haces tanto, cuando termine lo que se hace es que se corta esto, mete el esqueje aquí dentro, lo moja en ese polvillo. No hace falta mojar el esqueje en agua, se puede humedecer un poco, para que se le pegue más cantidad de polvillo. Y luego esto lo redoblas bien y lo pillas con una pinza de la ropa y lo guardas, porque te va a sobrar seguro, ¿eh? También puedes comprarlo en líquido. Esto lo viene también en líquido, que sí puedes preparar la dosis que vayas a gastar. Esto es fundamental, ¿eh? Esto es importantísimo. Si no lo haces, es más fácil que no te salga bien, que coseche un fracaso en vez de una alegría. Esto es como intentar arrancar un coche que no tiene batería, no te arranca. Pues si tú no le pones hormonas de enraizamiento a tu esqueje, pues no te echan raíces. Alguien podrá decir que lo ha hecho todo, como yo lo estoy diciendo, y que tampoco le han enraizado los olivos. Mirad, cuando reproducimos una planta a través de esqueje, decimos que estamos haciendo reproducción asexual. Reproducción sexual es cuando hay polen, es decir, hay un individuo que produce polen, un individuo que produce óvulos, se fecundan y sale una plantita nueva, salen semillas. Esto es reproducción asexual. Todos los olivos que saquemos de esta planta madre van a ser exactamente igual que ella. Emite raíces y ya tenemos nuestra planta. Sin embargo, no todas las plantas, no todas las variedades de olivos tienen la misma facilidad para emitir raíces. Hay variedades de olivos, esta por ejemplo es picual, que enraiza muy bien, Hay otras que tienen más dificultades, como os digo, les cuesta más trabajo. Y de hecho, no se reproducen de esta manera. Por ejemplo, la variedad gordal, que es una variedad de aceitunas que son más gordas, muy grandes, que se usan como aceituna de mesa, no se usan para aceite. Esa variedad, los esquejes enraizan muy poco, no se le da bien esa variedad, no tiene esa facilidad, esa capacidad para enraizar los esquejes. Entonces lo que se hace es que se injerta, es otro tipo de reproducción asexual. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Estás grabando? No, estate ahí. Aquí estoy contando. A cortar no viene sol todavía. No, eso se hace. Diciembre, enero. Espera un momentillo, que tengo esto encendido. Ya estoy llegando al final.
Este es el punto 14. Les voy a hablar de algo importante. Lo vais a entender también. Es la falta de higiene. La falta de higiene. Tú cuando estás haciendo esqueje, tú no puedes tener la tijera. No hace falta que esté las tijeras desinfectadas como el bisturí de un cirujano, pero que esté aceptablemente limpia. Tú no puedes tener la tijera que está tirada en un charco lleno de barro, de estiércol de los animales, pisoteada, porque eso le va a transmitir en el corte, le va a transmitir bacterias y hongos que va a hacer que se pudra la madera y que no te enraíce. Higiene al usarla a la hora de seleccionar las macetas que vaya a coger, igual que sean macetas que estén limpias, que no estén llenas de cualquier sustancia de gasolina o de cualquier cosa que, ¿entendéis? El sustrato ya lo he comentado igualmente. El sustrato tiene que ser lo más aséptico posible. No hace falta desinfectarlo con lejía primero y luego usarlo, no, pero que no sea una tierra que hayáis cogido de cualquier sitio, que le ha caído sepa Dios qué. ¿Eh? Hay que ser lo más pulcro que se pueda, en esto de los esquejes y en todo, ¿no? Y ya por último, ya bajo la lluvia, que ya me está lloviendo, algo importante. Un olivo, un esqueje, no tiene prisa ninguna. Las cosas van a ocurrir cuando tengan que ocurrir. No va a pasar cuando tú lo necesites. Si tú tienes prisa, el esqueje, el olivo no te va a acompañar con esas prisas. Por tanto, hay que armarse de valencia, de esto de paciencia. Necesita su tiempo. Si le pones todos los condicionantes bien, humedad, temperatura, todo bien, quizá acorte ese tiempo. Pero necesita que sus procesos fisiológicos ocurran paulatinamente, por orden. No sé, un esqueje no emite raíces así por casualidad, no. Un esqueje emite raíces porque las células vegetales que tiene ese esqueje, hay un momento, como he dicho, en el que se activan. Ven la temperatura, sienten que hay más luz y se activan esas células. ¿Activarse qué quiere decir? Pues quiere decir que producen, cuando se dan cuenta que se van a poner en marcha, pero no tienen raíces, lo que hacen esas células es que producen determinadas hormonas. Auxina, giberalina, son hormonas que se llaman hormonas de enraizamiento. Son hormonas que hacen, que le dan órdenes a la célula para que en lugar de ponerse a hacer fotosíntesis, por ejemplo, se ponga a emitir raíces y fabricar un tipo de células especiales que son las células radiculares. Así que ese proceso necesita un tiempo. La planta no tiene las prisas que podamos tener nosotros. Claro, el entusiasmo y la alegría, pues queremos como que yo quiero ya mi olivo aquí, ya echando aceituna y todo, ¿no? Pues lamento decirte que no, que para dedicarse al tema de las plantas hay que tener paciencia. Las plantas necesitan un tiempo para hacer sus procesos. Habéis visto, por tanto, que enraizar esquejes de olivo es una cuestión que tiene mucho que ver con factores agronómicos. Factores agronómicos, ciencia. Yo he estado hablando de ciencia, lo he hecho de la manera lo más llana, lo más didáctica posible, para que os resulte fácil y veáis que esto no es complicado, pero en realidad es muy complicado, es muy complicado. Esto se llama agronomía, esto es ciencia pura y dura. Hay factores agronómicos que tenemos que vigilar, que tenemos que prestarle atención para que las cosas funcionen. Y si no lo hacemos, pues no nos van a salir igual de bien. Tampoco hay que llevarse la mano a la cabeza, ni hay que amargarse la vida porque mis esquejes no me han enraizado. Pues ya lo hace otro día. Si hasta ahora lo has estado haciendo tú por tu cuenta y la estás haciendo, te han salido mejor, otros peor, tal. Posiblemente que después de haber visto este vídeo y siga esta pauta que yo te he dicho de puntos, de aspectos que hay que ir vigilando y no saltarse unos pocos, porque puede hacerlo aceptablemente bien, pero no muy bien. Y por tanto no te van a enraizar los esquejes igual. Así que he trasladado aspectos con una base científica sólida, una base agronómica importante. Os lo he trasladado de forma didáctica, de forma creo que fácil de entender. Y yo creo que el éxito ya va a depender también del entusiasmo vuestro. La planta tiene la última palabra, ¿eh? La planta tiene la última palabra. Pero la ilusión también ayuda. Aunque hace falta tiempo. Pensad que vaya a hacer, en vez de esquejes de olivo, vaya a hacer queso, o vino, o pan. El queso no
no lo vas a conseguir al día siguiente. El queso necesita sus días para que el queso madure. El vino, pues tú vas a tener zumo de uva, tú no vas a tener vino a la semana siguiente. Eso tiene que fermentar y una serie de procesos que necesita tiempo. Y para muchas otras cosas hace falta el tiempo preciso. ¿Quieres esqueje en condiciones? Pues ármate de paciencia, sobre todo si son esquejes de una planta leñosa como es un olivo. Pues con estos 15 motivos, estos 15 argumentos, espero que te sirvan para obtener el máximo éxito posible con tus esquejes de olivo. Si te ha gustado el vídeo, te sugiero, te aconsejo que te suscribas a Flores y Besos. Aquí vas a encontrar mucho más contenido relacionado con los olivos, con la jardinería, con las flores, con los frutales, con los huertos. Suscríbete y si el vídeo te ha gustado, compártelo con tu conocido, dale like y vamos a crear una comunidad con vuestros comentarios que nos ayude a todos a seguir aprendiendo de este mundo tan fascinante de las plantas. Yo también aprendo con vuestros comentarios. Muchas gracias por todo. Un abrazo.